Una gran oportunidad, aunque Guatemala aún no tiene la infraestructura para ensamblar carros como en México, podría convertirse en un importante proveedor de algunas partes para nuestro vecino del norte. ¿Cómo? En Guatemala no se detiene, te lo contamos. Viajamos a México a través de la tecnología para responder la pregunta: ¿por qué Guatemala puede ser atractiva para la industria mundial de autopartes? Un experto nos contará cómo el vecino país se convirtió en un referente. ¿Cómo es tu auto por dentro? Viaja con nosotros en Ahora Sabes Más por las piezas más importantes y cuáles de estas se pueden hacer en Guatemala. No te puedes perder este y otros temas. ¡Comenzamos! Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos. Guatemala no se detiene. ¿Te imaginas que en Guatemala se pudieran ensamblar carros como en México? Los países que fabrican automóviles tienen una infraestructura adecuada, mano de obra calificada y tecnología avanzada. ¿Puede Guatemala ser parte de este sofisticado proceso automotriz? Por ahora, centrémonos en la realidad. Guatemala podría participar en otras fases, como la fabricación de cables y arneses, entre otros procesos básicos, que sin duda sería una excelente oportunidad, ya que seríamos uno de los principales proveedores de nuestro vecino México, que ya tiene casi 100 años de hacerlo. Es el mayor fabricante de América y séptimo productor a nivel mundial. ¿Cuáles serían los primeros pasos para integrarnos a su cadena de autopartes? Es lo que nos responde en esta primera parte del reportaje Jimena, el equipo de Guatemala no se detiene y 3 estudiantes de mecánica automotriz que competirán para demostrarnos quién es el mejor. Veamos más a continuación. ¿Te imaginas que alguna parte de tu vehículo fuera fabricada aquí, en Guatemala, como un arnés o un cable? Bueno, eso podría ser posible, pero hay un camino por recorrer. Antes, acompáñanos junto a 3 jóvenes para conocer más de este mundo de la industria automotriz. La compresión del motor de un vehículo se refiere al momento en el que el aire y el gas se mezclan en los cilindros de un motor, proceso necesario para el correcto funcionamiento del vehículo. En este primer desafío, nuestros 3 participantes midieron la compresión. Ganaba quien lo hiciera de forma correcta y más rápido. Aaron se hizo 15 minutos con 51 segundos. Alejandro se hizo 9 minutos con 18 segundos. Y Anderson se hizo 9 minutos con 44 segundos. El ganador de este desafío fue Alejandro, con un tiempo de 9 minutos 18 segundos. Este es un ejemplo de los conocimientos que se requieren en el mundo de las autopartes. El tipo de mano de obra que ellos necesitan, Guatemala sí tiene la capacidad. Nosotros tenemos mucha experiencia en el país en el tema de manufactura, de textiles y este tipo de industrias, lo cual esa destreza manual es importante para poder realizar estas actividades industriales. Hay en el mercado actualmente una buena cantidad de profesionales, pero necesitamos tener más porque la demanda, lógicamente, en algún momento nos puede sobrepasar. Y la academia es importante que se involucre en estos procesos. En este segundo desafío les mostramos 3 partes importantes de un vehículo a nuestros competidores.
Ellos tenían que decirnos el nombre de la pieza y para qué sirve. Esta es una caja mecánica. Esta caja mecánica coincide con 5 velocidades o 6. Pues normalmente de 5 trae 5 velocidades y son diferentes engranajes. A la hora de que pues nosotros hacemos un cambio en la palanca, adentro trae una horqueta y un collarín. A la hora de que usted mueve la palanca, el collarín mueve o regresa, que quiere decir que mete velocidad o regresa velocidad. Ese es un árbol de levas. Ese árbol de levas sirve para las válvulas a la hora de que el carro está en su tiempo, pues abre o cierra válvulas, que es a la hora de la admisión y compresión del escape y escape. Este es un pistón y trae 5 anillos. El anillo principal de fuego, el anillo secundario de compresión, el tercer anillo aceitero y los otros 2 también son aceiteros. ¿Es un pistón? Esta es una transmisión y la función es que transmite la fuerza y el movimiento del motor hacia las 4 ruedas. Ya existen 2 tipos, hay transversal y longitudinal. Este es un eje de levas, el cual hay algunos que están situados en la culata o en el motor y sirven para abrir y cerrar las válvulas de admisión y de escape. Ese es un pistón, el cual es el que hace los 4 tiempos, que sería el de admisión, compresión, el de la explosión y el escape. Ok, aquí yo lo que estoy viendo es una caja, o también conocida como transmisión en algunos talleres, que su uso es el poder proporcionar la fuerza que ejerce el motor por medio de algunos componentes de más, como lo que pueden ser el disco, la canasta, el volante. Ok, aquí lo que estamos viendo es un árbol de levas. Este lo lleva en la parte superior de la cabeza de cilindro, o más conocida como culata. Ese es su funcionamiento, es el poder abrir y cerrar las válvulas. Dependiendo si es un sistema DOC o un sistema OHC, va a depender también de cuántas válvulas tiene. Aquí lo que vemos es una cabeza de pistón, el cual aquí, como podemos ver en cada una de las ranuras, usa algunos de los anillos que funcionan. Hay un anillo aceitero, hay anillo de compresión número 1 y anillo de compresión número 2. La cabeza del pistón, su funcionamiento es el poder generar esa explosión por medio del ciclo Otto, el cual lo usan los automóviles a combustible. Nuestros competidores acertaron las 3 piezas, un digno empate en este segundo desafío. Aaron, Anderson y Alejandro ya demostraron sus habilidades en esta primera parte del desafío. Capacidades técnicas necesarias para cualquier guatemalteco que desee involucrarse en este mundo. Necesitamos esa vocación académica y técnica por parte de nuestros jóvenes, considerando que Guatemala es de los pocos países que va a tener un bono poblacional de aproximadamente 20 a 30 años, y eso es por encima de muchos países de la región. Si buena parte de ese joven que está queriendo conseguir un buen trabajo porque no quiere emigrar, porque ama Guatemala, porque en Guatemala van a haber mejores posiciones de trabajo, pues es una persona que debe educarse en skills o en calidades académicas y calidades técnicas acorde a los nuevos puestos de trabajo. El Ministerio de Economía estima que Guatemala puede alcanzar alrededor de $2.000 millones en inversiones de autopartes en los próximos años, y a su vez crear empleos en los cuales se puede ganar hasta 2 salarios mínimos y medio, alrededor de 8.000 quetzales. Pero antes hay una serie de aspectos en los que se deben trabajar. Los grandes limitantes están vinculados principalmente a una normatividad que favorezca la llegada de nuevos inversionistas, dicho sea de paso, más y mejores incentivos fiscales y no fiscales.
tener en consideración que hay un elemento de calidad y continuidad en el suministro de servicios básicos. Se habla particularmente en energía, a pesar de que Guatemala tiene una buena matriz de generación y una buena matriz de transporte de energía, se requieren más. Y eso equivale a mejores condiciones para que la producción de autopartes, en este caso bajo el esquema nearshoring, digamos, no tenga ningún corte, etc. Y un tercer elemento, dentro de otros, es la disponibilidad de mano de obra calificada. En la segunda parte del reportaje, Aarón, Anderson y Alejandro participarán en un tercer y último desafío. ¿Quién ganará? Guatemala no se detiene. En la primera parte del reportaje vimos cómo Guatemala puede trabajar en la fabricación y ensamblaje de partes de vehículo. Pero para seguir adentrándonos en el tema, primero debemos conocer un vehículo por dentro y sus diferentes partes. Es por eso que Luis Carlos nos preparó un Ahora Sabes Más. Adelante. Hola María Luisa, ¿sabías que en el mundo existen más de 180 marcas de autos? Y aunque sus modelos pueden ser diferentes, hay ciertos elementos básicos que componen la estructura de todo vehículo. Es por ello que te invito para que me acompañes a desarmar un vehículo para entender cómo Guatemala puede ser parte de la fabricación y ensamblaje de partes de vehículos. Pero primero, conozcamos cómo es por dentro un automóvil. Iniciamos con el chasis, el esqueleto de un auto. Es la estructura principal en donde irán montados todos los componentes del vehículo. Luego nos vamos a la carrocería, que es la estructura que va sobre el chasis y que sirve para albergar a los ocupantes y la carga del vehículo. Luego nos vamos al motor, que es el corazón de un auto. Este es el elemento que permite el movimiento y funcionamiento de la totalidad de los sistemas auxiliares que permiten la conducción. Tenemos también la caja de cambios, que es el mecanismo que permite transformar el giro y potencia del motor en movimiento, además de la fuerza en las ruedas del auto. Existen dos tipos de cajas de cambios, la manual y la automática. También tenemos el freno de estacionamiento, que es un sistema de freno auxiliar que, como su nombre lo indica, se activa para inmovilizar el vehículo de forma permanente cuando éste queda estacionado. Las bolsas de aire son un dispositivo de seguridad pasiva indispensables en un auto. Estas, mediante sensores de impacto, pueden inflarse en centésimas de segundos, logrando dar protección a los ocupantes del vehículo en caso de un golpe fuerte. Tenemos las llantas. Estas, su principal función es aportar estabilidad en la trayectoria del auto. Son el único punto de contacto del vehículo con el suelo y por eso tienen que realizar un cierto número de funciones, tales como guiar, soportar la carga, amortiguar y rodar. El diferencial de un auto es un conjunto de engranajes clave dentro del sistema de transmisión, ya que en líneas generales permite que las ruedas motrices giren a distintas velocidades, evitando así problemas de tracción en las curvas. Es así como llegamos al final, María Luisa. Tras haber desarmado un vehículo, aprendimos sobre su funcionamiento y también cómo Guatemala podría integrarse en algunos procesos de fabricación y ensamblaje de partes. Soy Wendy Mena, soy la líder del equipo de atracción de inversiones de Invest Guatemala, del eje de atracción de inversiones de Guatemala no se detiene. ¿Por qué Guatemala puede ser atractiva para la industria mundial de autopartes? La primera ventaja clara que tiene Guatemala es que es nuestra cercanía geográfica con el principal mercado de autopartes y automóviles del mundo, que es Estados Unidos, y con su principal proveedor, que es México. Entonces resulta natural que Guatemala pudiera ser proveedor de autopartes de todas esas ensambladoras que están instaladas en México y necesitan acercar a sus proveedores para poder reducir los tiempos logísticos. Además, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos un tratado de libre comercio con México, además de tener condiciones importantes que necesita la industria automotriz, que es mano de obra, o sea, gente lista para trabajar, tierra, energía, agua y materias primas. ¿Quién será el ganador en el desafío automotriz? No te lo pierdas al volver de la pausa en la segunda parte del reportaje y más adelante platicaremos con un experto para saber cómo Guatemala podría aprender de México y los desafíos a los que nos enfrentamos. ¿Quién será el ganador en el desafío automotriz?
No te lo pierdas al volver de la pausa en la segunda parte del reportaje. Y más adelante platicaremos con un experto para saber cómo Guatemala podría aprender de México y los desafíos a los que nos enfrentamos. Como ya vimos en la primera parte del reportaje, el equipo de Guatemala no se detiene junto a un grupo de estudiantes visitó un taller de capacitación automotriz para conocer más de este tema. Y ahora nos muestran de primera mano cómo podemos tener buenos técnicos y mano de obra calificada para fabricarle a México autopartes de baja complejidad y ser su socio estratégico. ¿Quién de los estudiantes fue el ganador del desafío en Guatemala no se detiene? Veamos más en esta segunda parte del reportaje. Guatemala no se detiene. El 76% de los suministros de autopartes en México es cubierto por importaciones. Aquí Guatemala puede entrar a la jugada y ser parte de esta cadena. Estamos viendo que México es donde están ahorita las plantas ensambladoras en Estados Unidos. México ahorita tiene, con el tema del nearshoring, se sobrepasa la demanda que tiene versus la oferta. Entonces, por términos naturales, lo más cercano y lo más estratégico para estas empresas es Guatemala, porque estamos cerca de estos dos grandes mercados, tanto México como Estados Unidos. Y esa ventaja geográfica, posición estratégica que tenemos, nos posiciona realmente en un momento privilegiado para poder atender estas empresas. Lo que buscaríamos sería que nosotros como Guatemala podernos sumar a esa cadena de valor de los clústeres que tiene ya México. Palma identifica que la primera tarea es crear parques con infraestructura especializada que tengan suministros de energía eléctrica de calidad y servicio de agua potable. La existencia de parques industriales que tengan ya infraestructura básica que pueda servir para una compañía que busque instalarse en el país y que pueda instalarse con rapidez, donde ya exista una infraestructura de ubicación geográfica, de energía eléctrica, espacio, bodegas, otros servicios como pueden ser servicios aduanales o impositivos. Una de las facilidades que actualmente ofrece Guatemala es el DR-CAFTA, un tratado que facilita el comercio de mercancías entre Guatemala y Estados Unidos. En el tratado quedó bastante flexible, se diría que una empresa que se instala aquí, que va a hacer autopartes, cualquiera que ésta sea, puedan ingresar al mercado de Estados Unidos con al menos un 25 a 35% de transformación hecha en el país, en Guatemala. Y eso le da bastante capacidad a las empresas que quieren invertir en Guatemala para poder ver hacia el mercado de Estados Unidos, poniendo mano de obra, energía, pues materia prima, ¿verdad? Que pueda venir de algún otro país, incluso de Estados Unidos, traer materia prima a Estados Unidos, transformarla y reenviarla a Estados Unidos. El sistema de frenado es el responsable de detener el vehículo y uno de los componentes más importantes de un automóvil. Su correcto funcionamiento es vital para que se pueda conducir de forma segura. Por este motivo, en este tercer y último desafío, nuestros competidores tenían que revisar los frenos y comprobar el estado general de sus piezas. Ganaba quien lo hiciera de forma correcta y más rápida. Alejandro se tardó 9 minutos con 1 segundo. Anderson se hizo 6 minutos con 16 segundos. Y Aaron se tardó 7 minutos con 17 segundos. El ganador de este tercer desafío fue Anderson, con un tiempo de 6 minutos 16 segundos. Mire, yo creo que la atracción de inversiones y establecer las condiciones del clima de negocios le corresponde al Estado. No puede ser un ministerio. Hay un ministerio que puede ser como el coordinador, el comandante del pelotón, ¿verdad? Que va a hacer esto.
Hay una figura muy interesante que se llama el Gabinete Económico, que lo dirige la Vicepresidencia de la República. Y yo creo que el Gabinete Económico debe, entre sus prioridades, orientar a estos temas que hemos hablado, ¿verdad? Yo creo que los incentivos sobre los que hay que seguir trabajando es una mejor infraestructura. Ese es siempre, como sabemos, un tema de sumo interés que afecta muy directamente a los inversionistas. Entonces, ¿qué mejor incentivo que trabajar en desarrollar la infraestructura de transporte, el tema de aeropuertos, los puertos, por supuesto, las carreteras? Para que Guatemala se integre a la cadena de autopartes y genere empleos especializados, es necesario contar con parques industriales que cuenten con servicios básicos y energía eléctrica de calidad, así como mejorar el clima de inversión mediante incentivos como la infraestructura. Además, se requiere fortalecer la formación técnica y académica de los jóvenes para cubrir la necesidad de mano de obra calificada. La ubicación estratégica del país y acuerdos como el DR-CAFTA ofrecen ventajas competitivas para atraer empresas extranjeras, pero también es fundamental que el gobierno coordine estos esfuerzos liderados por el Ministerio de Economía. ¿Qué partes de vehículos se pueden producir en Guatemala? La oportunidad inmediata de Guatemala está para lo que se denomina partes Tier 2 o Tier 3. Estas son básicamente las partes que son bajas en automatización, pero intensivas en mano de obra. Entonces estamos hablando de aquellas partes que necesitan procesos metalmecánicos, como pueden ser los cables, los arneses, pueden ser los ensamblajes o subensamblajes de partes metalmecánicas, podrían ser temas que tengan que ver con extrusión, puede ser también todo lo que son las partes plásticas, que son los tableros, puede ser también, digamos, lo que tiene que ver con la industria de vestuario y textil, que vienen desde los cinturones de seguridad, los asientos. Entonces son todos aquellos componentes que son de baja complejidad, pero que todos los automóviles utilizan. Y antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Y a lo largo de este programa hemos hablado bastante de México, un actor clave en la industria automotriz, pero que también en la actualidad enfrenta una serie de desafíos como la competencia global y la transición de los autos eléctricos. Es por ello que nos acompaña desde México Francisco González, director ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Buenas noches. Muy buenas noches, María Luisa. Mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, y para iniciar quisiéramos preguntarle cuáles son los principales factores que le han permitido a México posicionarse como un referente en la industria de autopartes. Pues es una larga historia la referencia. Empezamos con el decreto automotriz de los años 60, donde se fundamenta el inicio de la industria automotriz, y definitivamente para el crecimiento de la industria de autopartes es muy importante tener una empresa sector de manufacturas en la cercanía. Entonces empiezan a formarse estas empresas y empieza a verse la necesidad de tener los eslabones o Tier 1, 2 y 3 en México. Durante los siguientes años crece a un ritmo bastante interesante, van aumentando los tipos de materiales que se requieren, más allá de acero, vidrio, hule, telas, y va incrementándose cada vez de una forma más sólida el sector de las autopartes, y especialmente llega los años
de los 2000, después del 1994, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el primero, que requiere que se consolide en la región Norteamérica la industria automotriz. México ya tenía una experiencia de cerca de 50 años y entonces lo que llega es expertos, empiezan a llegar el talento, empieza a desarrollarse de una forma impresionante lo que llamamos de defensa a defensa, en inglés from bumper to bumper, todas las piezas necesarias. Entonces el tratado fue una gran ayuda, sí. La parte de la academia lo fue también, porque si no tuviéramos el talento no se podría haber desarrollado. Y obviamente el estar en este cruce de distintas posibilidades que son Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. ¿Y cómo cree usted que podría Guatemala aprender de esta experiencia? Bien, voy a referirme a una vida anterior mía, en el sentido de que estuve en ProMéxico, y teníamos una serie de mapas de ruta que nos permitían precisamente definir qué sector queríamos desarrollar. Estuvimos viendo, por ejemplo, desarrollar el sector de la aeronáutica y espacial. Tuvimos también la posibilidad de desarrollar industrias creativas en Guadalajara, y todo esto nos llevaba a reunirnos con academia, con gobierno, por supuesto, y con la parte de la iniciativa privada para ver qué es lo que necesitaba aportar cada quien, dónde se tenía que poner una especialidad en algún tipo de curso, seminario o más allá alguna carrera técnica, y qué necesitábamos en infraestructura con el gobierno, qué se necesitaba cada quien poner su parte, como también en los capitales necesarios y el enfoque hacia el exterior y hacia el interior. Entonces los mapas de ruta es una situación fundamental, ver cuáles son las capacidades que tiene Guatemala, que son muchas, y ver cómo pueden desarrollarse. En algunos lados, por ejemplo en México, el desarrollo era la parte artesanal y era gente que estaba con desarrollo de capacidades muy claras para hacer cuestiones minuciosas, para poder atacar o arreglar una cuestión, insisto, artesanal. Pues esta visión artesanal permitió con una facilidad enorme brincar a productos que son realmente de detalle en la industria automotriz. Me voy a pasar a otro país, en el caso de Dresden, en Alemania. En ese lugar tenían un desarrollo muy importante en cuanto a relojería. Bueno, cuando llega AMD en su momento, microchips, tuvieron una facilidad mayor para desarrollarlo por las capacidades que había, en el sentido de hasta una escuela de siglos de cómo podía desarrollarse alguna especialidad. Entonces, mapas de ruta, tener claro cuáles son las capacidades que se han tenido y cómo pueden evolucionar, y las condiciones de infraestructura cercanas. Gracias por esa respuesta. Ahora quisiéramos saber cuáles, en su opinión, serían los primeros pasos y recomendaciones para que Guatemala desarrolle un sector competitivo de autopartes. Yo creo que es un momento extraordinario para Guatemala. Hablemos de que estamos evolucionando en tecnologías. Cuando uno quiere entrar a una tecnología establecida, tiene que partir desde cero, como fue el caso de México con motores de combustión interna. En este momento para Guatemala el consejo sería brinquen a una tecnología de las que están llegando, que ya sea baterías y vehículos eléctricos o híbridos, o las nuevas tecnologías como el hidrógeno. Yo creo que es un momento donde se debería de buscar el apoyo gubernamental o el de la triple hélice que llamamos, que es el gubernamental con la iniciativa privada y con la academia, en algún sector donde no se tenga que partir necesariamente desde cero o desde -1 en algunas tecnologías, sino que es el momento con la nueva tecnología que uno puede entrar precisamente a esta ola en un momento mucho más avanzado, lo que se puede hacer el brinco cuántico y no tener que seguir una ruta de desarrollo de alguna tecnología. Estamos entrando a nuevos momentos y es el momento para Guatemala para poder tomar estas nuevas oportunidades de nuevas tecnologías. Bueno, y siempre en el tema, ¿qué oportunidades específicas ve usted para que Guatemala se integre como proveedor de componentes hacia México? Muy amplios, de hecho ya hay empresas que están llegando a Guatemala en la parte de electrónicos, en la parte de arneses, en la parte de textiles. Entonces ya está funcionando el día de hoy, no es algo que
que pudiera empezar la primera empresa guatemalteca a proveer a México. Ya hay varias que lo están haciendo, pero la idea es acercarse directamente porque la cadena de certificaciones es delicada, no digo complicada, pero sí es de tiempo y de mucho cuidado, de mucha dedicación. La industria automotriz es una industria con una serie de normas muy importantes que hay que seguir. Más allá de las normas de calidad, está una serie de situaciones que se tienen que cumplir. Sí, las entregas, claro, también tenemos que tener claridad de que son productos y contratos a muchos años. Entonces, entender este entorno es muy importante porque el textilero que se dedica y la confección que se dedica a la moda significa que cambia cada temporada. En el caso automotriz, más bien es el que se dedica a textiles y la parte de interiores de los automóviles, pues es una cuestión que lleva años. Entonces son enfoques distintos, son enfoques que hay que tener claros, certificaciones que se tienen que tener, pero definitivamente conozco Guatemala y sé que se puede complementar y ya lo están haciendo hoy. O sea, ya es una cuestión de que varias empresas ya están trabajando hoy con proveeduría mexicana. Bueno, muy interesante y tomamos nota, pero finalmente queríamos preguntarle qué acción en el ámbito de gobiernos urge acelerar para que haya más alianzas y volumen de negocio. Yo lo podría poner en tres. Uno viene siendo los mapas de ruta, donde sabemos o sabría Guatemala concretamente qué es lo que hay que desarrollar y cómo darle los pasos, qué pasos a seguir, con quienes entablar relaciones más estrechas desde países, empresas, personas, gobiernos. El segundo paquete importante, y aquí puede ser una deformación, como decía, de mis historias anteriores, es tener instituciones claras, público-privadas o públicas, como es el caso en México de ProMéxico, que ya cerraron, la nueva administración la cerró, y el caso de Bancomext. No nada más es darle la línea, darle la brújula, sino darle el financiamiento también. Entonces yo creo que esa sería la 1 y la 2. Y la tercera viene siendo un consenso claro del sector empresarial, de que para salir adelante se tiene que trabajar con las universidades, con los institutos técnicos y con el gobierno. Y en ese mismo punto 3, también que el gobierno esté muy claro que solo de la mano de las otras dos se puede salir adelante. Bueno, un agradecimiento enorme a Francisco González, director ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes desde México, acompañándonos hoy en Guatemala No se detiene. Y a usted la invitación para que siga en sintonía, porque ya volvemos con más. ¿Qué pasos se deben dar para que el país sea socio estratégico de México para producir partes de vehículos? Lo principal es que fortalezcamos el ecosistema para desarrollar una industria de autopartes en Guatemala. Y esto básicamente puede venir por 4 elementos esenciales. Uno de ellos es la mano de obra. La industria automotriz sí necesita mano de obra que cuente con ciertas capacidades. Entonces aquí tenemos que fortalecer, digamos, las carreras que ofrecen las universidades en temas electrónicos y electromecánicos, pero también apoyarnos del instituto, digamos, institutos como Quinal y el INTECAP, para todo lo que son los procesos metalmecánicos, para todo lo que son, digamos, las soldaduras y todos los procesos que necesitan las autopartes de baja complejidad. Después, también necesitamos asegurarnos que contemos con esos parques industriales que ofrecen las condiciones que necesitan las empresas de autopartes, ¿verdad? Y aquí estamos hablando que necesitan energía eléctrica, necesitan agua y necesitan estar cerca a poblados donde puedan tener la mano de obra que se pueda acercar y esa mano de obra capacitada. De ahí tenemos que seguir apostándole, por supuesto, a la facilitación de los procesos desde Guatemala, porque como lo que queremos es encadenarnos a las industrias ya instaladas en México, entonces los procesos de exportación e importación de materias primas para exportación de proveeduría hacia México tienen que ser muy ágiles. Entonces tenemos que fortalecer mucho esa parte de los procesos para poder enviar los productos a México o a Estados Unidos o a donde estén las ensambladoras. Y por último, diría que tenemos que seguir apostándole a las alianzas estratégicas. Guatemala tiene que empezar a buscar esas alianzas estratégicas con las grandes ensambladoras que están instaladas en diferentes estados en México, como puede ser Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, e ir a buscar que ellos vengan a poner subsidiarias a Guatemala para su cadena de proveeduría.
Y para eso necesitamos hacer acercamientos y una labor de promoción y dar a conocer que Guatemala está aquí y está lista para recibir plantas y tenemos todas las condiciones, desde lo que es la tierra, la energía eléctrica, la mano de obra y por supuesto todas las condiciones para que las empresas se puedan venir a instalar. Bueno, y así hemos concluido en Guatemala no se detiene. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se le olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene.